Hola, bienvenidos todos a una nueva sección de tips de comprensión lectora en nuestro apoyo para el estudio de Pablo. La semana pasada nosotros vimos una estrategia que se utiliza antes de comenzar a leer, que era el conocimiento de género, pero ahora vamos a ver una estrategia que se utiliza durante la lectura y se conoce como hacerle preguntas al texto. Para entender cómo funciona esta estrategia, lo primero que tenemos que comprender es la situación comunicativa que rodea a nuestro proceso de lectura. Comúnmente se nos enseña en las escuelas, creo que ahora ya no tanto, pero antiguamente sí, que existe un emisor y un receptor y que una parte de estas es activa, que sería el emisor, y una parte de estas es pasiva, que sería el receptor, quien solamente recibe el mensaje sin cuestionarlo, sin entrar en comunicación directa con el emisor. Sin embargo, nosotros sabemos que el autor, al escribir el texto, tiene una intención clara, tiene un destinatario, tiene un propósito, y eso hace que busque del destinatario una respuesta. Ese destinatario es cualquier persona que lea el texto, sea o no sea el destinatario original del autor. Por lo tanto, cuando yo leo un texto, no estoy solamente aceptando lo que me dice, sino que estoy entrando en una conversación retórica con el autor. Comienzo a cuestionar las cosas que él me propone, comienzo a preguntarme en qué contexto lo habrá escrito, qué habrá querido decir, por qué utilizó esta figura, por qué no utilizó esta otra. Y le voy cargando de significado al texto escrito y por lo tanto aplico la estrategia de hacerle preguntas al texto, que son las que yo le acabo de nombrar. Eso sucede o debería suceder cuando nosotros leemos cualquier tipo de texto. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos a un texto bíblico, este no solamente tiene un autor, sino que tiene dos, un autor físico y un autor espiritual que nosotros sabemos que es el Señor. Entonces, cuando nosotros comprendemos a quién le escribía el autor físico, por ejemplo, cuál es el propósito, cuál era su intención y cuál es el propósito e intención del autor espiritual de estos textos, entonces estos textos se vuelven mucho más significativos para nosotros, ¿de acuerdo? Porque yo entro en una conversación ahora no solamente retórica, sino que entro en una conversación real porque el autor puede responderme de la manera en que él nos responde acerca de estas preguntas que yo le voy a hacer al texto. El texto bíblico es un texto vivo, es un texto que está en constante interpretación por nosotros, pero también es un texto que nos permite estar en contacto directo con el autor de este texto. Estamos hablando claramente del autor espiritual, no del autor físico. Pero al hacerle yo preguntas al texto, voy a entrar en conflicto con este y voy a intentar entenderlo de mejor manera y mi mente va a estar mucho más comprometida a comprenderlo y a descifrarlo. Por ejemplo, yo puedo hacerle preguntas como: ¿qué quiso decir el autor con esta palabra? ¿Por qué utilizó esta palabra y no utilizó esta otra que es un sinónimo? ¿Dónde más puedo ver esta palabra? ¿De dónde viene su significado? ¿De qué lengua está? ¿De qué lengua la sacó? ¿En qué idioma está escrito? ¿A quiénes les escribió? ¿En qué contexto lo escribió? ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál será la idea principal de este versículo? ¿Por qué utilizó este ejemplo y no utilizó este otro? ¿Se entiende? Entonces yo, al hacerle preguntas al texto, voy a entrar en un conflicto con él y voy a intentar resolver ese conflicto. Y claramente el conflicto que yo voy a crear, el Señor es aquel que lo responde. Entonces nosotros tenemos que la estrategia de hacerle preguntas al texto es más que satisfactoria para leer un texto bíblico, porque estamos no en una conversación retórica como cuando leemos un texto cualquiera que no sea inspirado por el Señor, sino que nosotros entramos en contacto directo con el Señor y estas respuestas van a ser respondidas en su debido tiempo. Y eso nos permite hacer un estudio vivo, eficaz y que va a tener un impacto real en todos nosotros. Espero que les haya gustado este tip de comprensión lectora, hacerle preguntas al texto. Recuerden que se pueden suscribir a nuestros canales y que todos los viernes estaremos compartiendo un nuevo tip para ustedes. Un besito, que estén bien.